Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestra serie Sanados para Sanar. Estamos llegando al final de esta serie. Queremos agradecerte por acompañarnos en este espacio donde buscamos encontrar esperanza, fortaleza y propósito en medio de las circunstancias de la vida. Hoy abordaremos un tema que puede resultar difícil de comprender, máxime cuando atravesamos momentos de sufrimiento, agradecidos aún en medio del dolor. La gratitud suele ser sencilla cuando las cosas marchan bien, cuando las oraciones son respondidas como esperamos y cuando la vida parece que nos sonríe. Pero, ¿qué sucede cuando llegan las pérdidas, las enfermedades, las decepciones o las pruebas que nunca imaginamos que íbamos a enfrentar? ¿Es posible seguir agradeciendo a Dios en medio de esas circunstancias? La palabra de Dios nos enseña que la gratitud no depende de lo que sentimos ni de lo que estamos viviendo, sino de quién es Dios, aun cuando el dolor toca nuestra puerta. Y es que su amor permanece siempre, aun cuando no entendemos el proceso, su fidelidad sigue siendo la misma. Y aun cuando nuestras fuerzas parecen terminarse, su gracia continúa sosteniéndonos. En este último episodio descubriremos que la gratitud no niega el dolor, sino que nos ayuda a atravesarla con esperanza. Aprenderemos que dar gracias en medio de las pruebas es una expresión de confianza en un Dios que sigue obrando, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Acompáñanos mientras reflexionamos sobre cómo un corazón agradecido puede encontrar paz, fortaleza y sanidad en los momentos más difíciles de la vida. Nuestro versículo base es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En este versículo no dice que demos gracias por todo. Dice, demos gracias en todo, porque en cada circunstancia Dios permanece fiel. Dios nunca nos abandona. Hablar de gratitud cuando todo está bien es fácil, pero hablar de gratitud en medio del dolor, eso es otra cosa. Aquí entramos a otra dimensión. Hablar de gratitud verdadera no nace de las circunstancias, nace de la revelación de quién es Dios. Porque cualquiera puede decir gracias cuando está recibiendo, pero solo un corazón maduro puede decir gracias cuando pierde, cuando duele, cuando no entiende y cuando las cosas se le ponen cada día más difíciles. Y aquí está una de las luchas más grandes del creyente. No es el dolor. La lucha más grande no es el dolor, es la actitud que toma frente al dolor. Y el dolor puede endurecerte, pero el dolor también puede acercarse a Dios. El dolor puede llenarte de quejas o puede llevarte a una adoración más profunda, más íntima con Él. Muchos han permitido que el sufrimiento apague su fe, su gozo, su relación con Dios. Pero otros han aprendido a adorar en medio de las lágrimas. Y te estoy hablando desde mi propio proceso, donde tuve que aprender a adorar en medio del dolor.
Y esto es lo que marca la diferencia. Hoy Dios no solo quiere sanarte, Dios quiere enseñarte a vivir con un corazón agradecido, aun cuando no todo esté resuelto. Porque la gratitud no cambia solo lo que sientes. La gratitud cambia lo que Dios hace en ti y a través de ti. Cuando la palabra dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando nosotros entendemos que dar gracias en todo significa que mi actitud va a decir mucho, que mi actitud ante la adversidad va a decir mucho de mí. Porque no es lo mismo dar gracias por todo que dar gracias en todo. Porque cuando yo doy gracias en todo, aunque la esté pasando mal, aunque la circunstancia sea difícil, yo sé que Dios está en medio del proceso. No dice por todo, aquí dice en todo. ¿Por qué? Porque la gratitud no depende de lo que pasa, sino de la decisión del corazón. Agradezcamos incluso en medio de lo difícil. Haz de la gratitud un estilo de vida, no una reacción. Les ponía esta tarde el ejemplo de la lluvia. Esta mañana amaneció lloviendo. Y muchos decimos, qué feo amaneció el día. Pero el día no amaneció feo. El día amaneció lluvioso, porque es el día que Jehová hizo para mí. Entonces, sin importar cómo haya amanecido el día, si soleado o lluvioso, es el día que el Señor hizo para nosotros. Y debemos de cambiar nuestra actitud. Mira, estar agradecidos con lo que el Señor nos está dando. Hace unos días estuvo haciendo mucho calor y nos quejábamos porque había mucho calor. Ahora está lloviendo y nos quejamos porque está lloviendo. Entonces, nos damos cuenta que la actitud que tenemos ante la vida no siempre es la misma. Debemos de estar agradecidos en todo. Hagamos que la gratitud sea un estilo de vida, no una reacción cuando todo está bien. Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque este versículo me dice que bendiga a Jehová. Porque el dolor puede hacernos olvidar lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. El dolor puede hacer que olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. Haz memoria de las bendiciones pasadas. Haz memoria de dónde el Señor te ha sacado, hasta dónde el Señor te ha sostenido. Ahora tú estás en una posición diferente a la que estuviste antes. Y dile al Señor, gracias. Gracias por el proceso. Gracias, porque aunque me duela, yo sé que tú estás conmigo. Y cuando este versículo dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios, nos está diciendo que en ningún momento nos olvidemos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hagamos memoria. Si tienes testimonios, escríbelos para recordarlos. Léelos si ya los escribiste. Recuerda lo que el Señor ha hecho en tu vida. Les ponía el ejemplo de la lluvia de esta mañana. Gracias, Señor, por la lluvia, porque es un beneficio que estamos recibiendo.
Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando nosotros comprendemos que no tenemos que afanarnos por nada, sino todo aquello que deseamos que el Señor haga en nuestra vida, se lo pidamos con gratitud, porque dice con acción de gracias. La gratitud es parte de la adoración. Incluso antes de que nosotros veamos la respuesta, Señor, gracias por lo que vas a hacer. Y si ya vimos la respuesta, Señor, gracias por lo que hiciste. Pero la mayor parte del tiempo estamos pidiendo, pero no estamos agradeciendo. Ora agradeciendo antes de recibir. Combate esa ansiedad que te está quitando la vida. Combátela con gratitud. Porque el ser agradecido es una decisión continua, no una emoción pasajera. En Colosenses 3:15 dice, sed agradecidos. Cuando yo decido ser agradecido cada día, entonces no permito que la queja gobierne mi vida. Cuando tú decides el agradecimiento en lugar de la queja, estás eligiendo a Dios por encima de todo. No permitas que la queja gobierne tu vida. Alaba a Dios. Salmo 107:1 dice, alaba a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos, incluso cuando la estamos pasando mal, incluso cuando los días son horribles. El Señor sigue siendo bueno. Aunque tengas un mal diagnóstico médico, aunque hayas perdido un ser querido, aunque estés pasando por problemas económicos, aunque no tengas un plato de comida en tu mesa, el Señor sigue siendo bueno, incluso cuando tú no lo entiendas. Basa tu gratitud en quién es Dios, no en lo que ves, no en la circunstancia. Que tu gratitud esté basada en quién es Él, porque Él es poderoso. Él tiene el poder para cambiar de un momento a otro la circunstancia que estás viviendo y que te está agobiando. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la gratitud constante refleja una vida rendida a Dios. Que la gratitud me va a acercar más a Dios. Porque cuando yo doy gracias todos los días, aunque las cosas no estén bien, cuando yo agradezco en lo grande y en lo pequeño, en lo mucho y en lo poco, el Señor bendice. Él reconoce cada detalle. Cuando yo reconozco a Dios como ese Dios sanador, como ese Dios dador, cuando yo reconozco a Dios como el Todopoderoso, las cosas cambian. Reconozcámosle a Él. Démosle gracias cada día por su misericordia en nuestra vida, por esa gracia derramada en nuestras vidas día a día, porque por gracia no hemos sido consumidos, dice su palabra. Entonces tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos cada día de nuestras vidas. Salmos 35 dice, porque un momento será su ira,
pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué significa esto? Que el dolor es temporal, pero la alegría que Dios nos da es permanente. Todo lo que Dios nos da es duradero. No tomes decisiones en medio de una noche de dolor, en medio de un minuto de angustia. Espera en Él. Si tienes una noche difícil, espera al amanecer de Dios. Si tienes un momento complicado, espera al momento de Dios. Si tuviste una semana difícil, espera a que Dios haga y que Dios te dé la respuesta. Porque es Él quien pelea tus batallas. Pero tienes que reconocerle y tienes que ser agradecido. Habacuc 3, 17, 18 dice: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque parezca que no hay nada, alegrémonos en Él. Aunque parezca que todo está perdido, alegrémonos en Él y agradezcámosle, porque este es el nivel más alto de gratitud: agradecer cuando no hay evidencia de bendición. Agradecer cuando no vemos esa respuesta. Adora a quien no veas, aunque no veas los resultados. Declara tu fe por encima de tu realidad. Dile al Señor: gracias, porque aunque mis ojos no vean una respuesta, yo sé que tú estás trabajando. Adórale, agradécele. Jonás 2:9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Jonás agradeció desde el lugar más oscuro en el que él pudo estar. ¿Sabes en dónde estuvo? En el vientre del pez. Desde allí él agradeció: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Alábale aunque te esté doliendo. Agradécele aunque no veas la respuesta. No esperes a salir del problema para agradecerle. Adórale en medio de la crisis. Adórale en medio de ese problema que te está perturbando. Dale gracias en medio de ese problema que aún no se ha resuelto, porque allí Él se va a glorificar y de allí Él te va a sacar y darás fruto y verás ese fruto, porque el Señor va a recompensar tu agradecimiento. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. A veces decimos: tuve un día difícil, tuve una semana complicada, pero si te pones a pensar, si te detienes por un momento, ¿cuánto duró ese día difícil? ¿Cuántos minutos fueron los minutos rojos? Por unos minutos decimos un día difícil. Por momentos de angustia, por momentos de desesperación, decimos: tuvimos una semana difícil. Otros dicen: fue un año complicado. Pero no, decide alegrarte, decide alegrarte, decide alegrarte hoy. Decide dar gracias hoy, sin importar tus circunstancias, porque no puedes decir: me fue mal todo el día, cuando fue un minuto.
cuando fue un minuto. No puedes decir fue toda la semana, cuando fueron momentos. Decide alegrarte en medio de las circunstancias. Vive el presente con fe, sabiendo que esos pequeños momentos de frustración, de agobio, de dolor, de desesperanza, el Señor tiene el control, pero tienes y debes de ser agradecido y gozarte y alegrarte en Él, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la tormenta. Agradece y alaba su nombre. La gratitud no va a eliminar el dolor, no lo va a hacer, pero va a transformar el corazón que lo atraviesa. Tu corazón está pasando por un momento de desesperación. Agradece, porque una persona agradecida sana más rápido. Una persona agradecida vive en paz y ve a Dios obrar constantemente en su vida. Hoy Dios no solo quiere cambiar tu situación, quiere transformar tu corazón en un corazón agradecido, porque cuando aprendes a agradecer en medio del dolor, has alcanzado un nivel de madurez espiritual muy grande. Hemos llegado al final de este episodio. Hemos llegado al final de esta serie. Hemos llegado al final de este tema, pero queremos recordar que ser agradecidos en medio del dolor no significa ignorar el sufrimiento ni fingir que todo está bien, porque no hemos llegado al final de nuestra vida. Y mientras tengamos vida, no finjamos que todo está bien. Agradezcamos y no ignoremos el sufrimiento. Reconozcamos que aún en los momentos más oscuros, Dios sigue presente, sigue siendo bueno y sigue teniendo el control de nuestras vidas y de todas las cosas a nuestro alrededor. Tal vez hoy estés atravesando una situación que no entiendas. Quizás llevas una carga pesada, una herida que aún duele o una respuesta que todavía no llega. Sin embargo, quiero decirte que la gratitud puede convertirse en una declaración de fe que dice: Señor, no comprendo todo lo que está sucediendo, pero sigo confiando en ti, porque tú tienes el control. Muchas veces el dolor cambia nuestra vida, pero también puede acercarnos más al corazón de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a agradecer en medio de las pruebas, descubrimos que su presencia vale más que cualquier circunstancia. Que esta semana puedas encontrar motivos para agradecer, no solo por las bendiciones que ves, sino también por la compañía de Dios en cada paso del camino. Porque incluso en medio de las lágrimas, Él sigue escribiendo una historia de esperanza, de restauración y propósito en tu vida. Gracias por acompañarnos en este tema Sanados para Sanar. Gracias por estar allí, por recibir esta palabra que el Señor ha preparado y que el Señor siga fortaleciendo tu corazón, que el Señor sostenga tu fe y te permita experimentar su paz en medio de cualquier situación. Te recuerdo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Oremos. Señor, gracias Padre. Reconocemos, Padre amado, que muchas veces permitimos que el dolor apague nuestra gratitud. Hemos mirado más las cosas que nos faltan que todo lo que tú has hecho por nosotros. Hoy, Señor, decidimos cambiar nuestro corazón por un corazón agradecido. Enséñanos, Padre amado, a agradecer en todo momento, en lo bueno, en lo malo.
en lo difícil, en la abundancia y en la escasez. Abre nuestros ojos, Padre amado, para ver tu mano en cada detalle y llena, Señor, llena nuestra boca de alabanza en medio de cada proceso. Que nuestra vida, Padre Santo, no esté marcada por la queja, por el miedo, sino por una gratitud constante que honre tu santo nombre. Padre, aún en el dolor, podamos decir, gracias Señor, gracias Padre, porque tú sigues teniendo el control. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Nos escuchamos en el próximo episodio. El Señor les bendiga.